Buenas noches, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un live más de Detrás de las Páginas de. En este caso vamos a estar hablando en el detrás de las páginas del libro Los Secretos del Acta, una historia de ficción y de investigación que nos trae el autor hoy en un día muy especial, 28 de noviembre, donde conmemoramos en nuestro país la separación, la independencia de Panamá de España. Vamos con el bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias por estar aquí. Hola. Hola, Flor, Bien, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación, hombre. De nada, a la orden. Y la verdad es que estoy muy emocionada de compartir contigo en este live porque me he leído el libro de los secretos del acta y me ha gustado muchísimo. Tiene mucho detalle, es un muy buen trabajo investigativo. Vamos a hablar un poquito más, ahondar en este libro, en esta historia, porque hoy 28 de noviembre es precisamente un día muy especial para hablar sobre este libro. Ahora verán ustedes por qué. Y este libro toca temas muy importantes, como lo son el Acta de Independencia de la República de Panamá y la Orden Masónica en nuestro país. Saludos a todos los que se están conectando. Amílcar, cuéntanos un poquito de quién es Amílcar Gotti detrás del autor. Bueno, mi nombre es Amílcar Gotti. Yo, pues, toda mi vida me he desenvuelto en el área de docencia y hotelería, básicamente en el área donde me he desempeñado. Y a pesar de que, pues, comencé hasta cierto punto, bueno, no sé si tarde o temprano, pues, este tema de la escritura, siempre he tenido ese interés en escribir. Cuando era muy joven tuve una banda de rock casualmente y yo componía las canciones, etcétera, así que siempre me gustaba componer y escribir, ¿no? Eh, y siempre tuve esa idea de hacer una novela, a pesar de que a mí las novelas realmente no me llaman mucho la atención, a mí me gusta otro tipo de lectura. Sin embargo, me di cuenta que si quería transmitir una información, sentía que el recurso de la historia de la novela era el mejor vehículo para hacerlo llegar al público. Y eso se remonta pues a la antigüedad, ¿no? Cuando enseñaban los antiguos maestros lo hacían en forma de parábola, de historias. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas una historia, tú vas visualizando al personaje, vas pensando, te vas estableciendo rapport y cuando viene el mensaje ya como que de alguna forma lo has internalizado más, ¿no? Entonces había muchas cosas que yo quería dar a conocer, quería transmitir y me pareció que la mejor forma era hacerlo por medio de una novela, una historia, y eso fue lo que dio pie al final un poquito a la idea de este proyecto que ahora es Los Secretos del Acta, ¿no? Excelente. ¿Y cuándo nace esta idea de decir, bueno, quiero transmitir una historia, pero quiero que sea sobre el acta de independencia, quiero que a la vez también sea sobre la orden más? ¿Por qué estos temas? Bueno, mira, yo estuve un tiempo viviendo fuera de mi país, estuve viviendo en Medellín, estuve como 4 años por allá y allá tuve contacto con muchas personas, o sea, me llamó mucho la atención el tema literario allá, y me topé con libros como un libro de una persona que escribió sobre la masonería en Colombia, etcétera, otros temas muy interesantes. Y allá se me ocurrió la idea de decir, oye, aquí en Panamá deberíamos hacer más libros, podríamos tener más libros relacionados con la masonería, ¿no? Porque a diferencia de otros países, Panamá, por ser un país obviamente, donde muchas personas llegaron por el tema de la construcción del canal, el ferrocarril, etcétera, se crearon muchas logias de muchos orientes, ¿no? Y eso no se ve en muchos países que nos rodean. Entonces, dije, hombre, sería interesante hacer una historia. Pero como bien te dije, ¿por qué en lugar de hacer un libro, por qué más bien una novela? Y se me ocurrió que vamos a hacer una novela. Y efectivamente, en vista de que existe una polémica dentro de mi familia relacionada con el acta de independencia de mi tatarabuelo, que se llama Ernesto Gotti, y que resulta que justo la persona que se le atribuye haber redactado el acta de independencia era un alto grado masón, yo desde allá empecé, como quien dice, a pensar, imaginarme la historia, ¿no? Y luego, para el 2020,
2021 realmente durante la pandemia fue cuando me encontré con mucho tiempo libre y dije, tú sabes que ahora es el momento de llevar a cabo este proyecto y fue cuando empecé a escribir la novela, pero la novela la pensé desde 2018, la idea por lo menos de hacerla, ¿no? Así es. Excelente. Y la verdad tiene una excelente narración, tiene muchos datos históricos, mucha información, tanto de nuestra historia como de la orden masónica. Pero saludos a todos los que se están conectando, Eliezer, Pasión Lectora que está por allí, Ignacio, el escritor Virgilio Hurtado, Alcides Martínez, Patti, señora Rosela, Ani, Tino, y los que se me queden por allí, gracias por estar con nosotros. Pero sobre el proceso creativo, Amílcar, porque esto llevó un buen tiempo, el tema investigativo también, porque siento que al ser libros de historia, meterse con la historia es un poco delicado y tienes que tener siempre como bases que lo respalden, ¿no? Veo mucho de eso en tu libro y veo muchos datos históricos, muchas imágenes. Cuéntanos un poquito sobre el proceso creativo e investigativo de este libro. Claro que sí, mira, yo soy muy visual y si hablo de la orden masónica, tenía que ingresar imágenes porque la orden masónica se apoya mucho en la simbología y las imágenes, ¿no? Y yo cuando visualizaba la historia, yo obviamente me imaginaba en los sitios, pero me parecía que era un error no tener dentro del libro esas imágenes para que el lector pudiera también ubicar esos sitios y de alguna forma verlos por su propia cuenta, ¿no? Y me ha pasado mucho que he tenido personas que se me acercan y me dicen, oye, tú sabes, yo siempre paso por ahí, yo no sabía que este lugar era X cosa. Y eso es chévere porque de alguna forma tú le incluyes en el libro y eso el que lo está leyendo pues es parte de esta experiencia, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? O sea, yo en mi mente tenía ya básicamente la historia y durante la pandemia yo iba a los lugares, tomaba fotos, de repente regresaba y veía algo interesante y mira, esto lo puedo ingresar acá y esto puede ser parte de la trama. Tuve que ir a diferentes lugares, tuve que ir al Consejo Municipal, al Museo de Historia que está en Casco Viejo, a buscar información. Fui a la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca no encontré algunas cosas y terminé encontrándolo en la Universidad de Panamá. En la hemeroteca de la Universidad de Panamá encontré buena información. También estuve en la Biblioteca Roberto Speciari, y físicamente en los sitios, por lo menos en el Templo de Calle 13, que tuve la fortuna de que me permitieran tomar una foto al cuadro de Carlos A. Mendoza, que está dentro del Templo de Calle 13, que era grado 33, y me dieron autorización de usar la novela. Esa foto la tomé yo directamente dentro del templo. Y así sucesivamente, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y luego al final, como tú bien sabes, pues aparecen documentos. Por ejemplo, si tú buscas en línea el último documento, en internet tú no lo encuentras. O sea, ese documento escrito a mano, histórico de nuestra patria, no aparece en línea en ningún lado. Si buscas Acta de Independencia de Panamá, te sale una copia de 1821, pero ese a mano no aparece. Entonces, por lo menos me siento afortunado de que este es el primer libro que incluye el Acta de Independencia, que está también, tiene el sello de fiel copia del original, autenticado, escrito a mano, también incluye la novela. También eso fue un trabajo para encontrarlo, para tenerlo en la novela. Y las fotos, reportajes, tengo reportajes de los 60, tengo reportajes también de la década de los 2000. Y bueno, mapas, obviamente. Así que fue interesante el proceso. Yo la verdad que yo me gocé el proceso porque yo a medida que iba investigando iba conociendo cosas que no sabía. Así que fue chévere. Así es, así es. Voy a permitirme leer el pie de página, el pie de la foto de esta ilustración de Carlos A. Mendoza. Dice así. Fue el primer presidente afrodescendiente de América, tercer presidente de Panamá, miembro de la orden masónica y el primer muy venerable gran maestro de la muy respetable Gran Logia de Panamá y muy ilustre y poderoso soberano, gran comendador del Supremo Consejo Nacional del grado 33 para la República de Panamá del rito escocés antiguo y aceptado. Foto tomada por Amílcar Gotti dentro del templo de la Gran Logia de Panamá. Cada una de estas ilustraciones tiene un pie de imagen donde nos da referencia de cada una de ellas y de quién fue el fotógrafo que la tomó.
Amílcar, ¿qué tanto de esta historia es ficticia y qué tanto es real? Ok, wow. ¿Qué te puedo decir? Bueno, mira, la historia en sí, la trama, obviamente yo utilicé muchas libertades artísticas para hacer la historia interesante. La polémica es real. Lo que se narra que vive el personaje principal es real al inicio. La forma en cómo él llega a la orden masónica, la forma en que la comisión investigadora lo aborda, la iniciación, cómo él también hace amistad con otro masón que luego termina siendo muy buen amigo de él, eso es real. Los personajes, todos los personajes son basados en personas reales. Y al final, si te fijas, Antonio tiene que hacer un juramento bajo la escuadra, así que hay muchas cosas que obviamente no se pueden, no podría decir si son ciertas o no. Sin embargo, un 45 o 50% sí son reales, y por eso yo ingreso mucha información, muchas noticias, como quien dice buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Y al final dejo el mapa de tú sabes qué lugar, etcétera, para que cada uno investigue. Pero obviamente, cómo sucedieron las cosas, pues obviamente para hacer la trama interesante, yo tomé muchas libertades artísticas para precisamente que no fuera una novela aburridora, ¿no? Pero todos los personajes existen, eso sí te puedo decir, todos los personajes existen. Sí, esa era una de mis preguntas más adelante sobre el tema de los personajes. De hecho, aunque Antonio es el personaje principal, el protagonista de esta historia, a mí me gustó Roberto. Sí. Porque siento que Roberto le quitaba como esa tensión a cada escena. Sí. Y ese toque panameño que nos caracteriza. Pero realmente sí fue un buen amigo y un buen hermano. En el tema que pudo estar todo el tiempo apoyando a Antonio. No les voy a decir por qué. Tienen que leer el libro, pero está muy bueno, de verdad se lo recomiendo. Sobre el tema me llama la atención, una de las cosas que me llama la atención es que el autor hace una labor investigativa, redactando una historia sobre un protagonista que hace una labor investigativa. Así es. Así que es un paralelismo dentro de la novela, porque Antonio también comienza a investigar este tema del acta de independencia, de que si realmente fue escrita por Carlos A. Mendoza o si realmente fue escrita por su familiar, por Ernesto Gotti. ¿Cuándo comienza este tema de necesito averiguar si es o no es real esto y hasta dónde ha llegado con esta investigación? Bueno, dentro de mi familia, de parte de papá, definitivamente fue algo que en una época ellos insistieron mucho. Mi abuelo se llama Ernesto Gotti también. Él formó parte del gobierno de Endara. Él era su director de Lima y estando en el gobierno de Endara, él mandó cartas solicitando que se aclarara la situación. Y creo que mi cuenta de Instagram posteó una carta que él mandó a Arnulfo Escalona, creo que era el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, creo que en una actividad que fueron a hacer, me parece, en el 90 y algo, pero en el 93, no me acuerdo. Además de eso, hay diversos estos reportajes y escritos en el periódico que se han hecho a lo largo de todo este tiempo sobre el tema de la polémica. Y fue precisamente investigando que surgió dentro de un familiar de la familia Gotti ese comentario de que seguramente era un complot masónico. Así que eso hasta cierto punto es basado en realmente como Antonio se entera de eso, porque obviamente Carlos Mendoza era masón. Y bueno, yo estoy investigando, he subido videos en mi cuenta de redes sociales. Yo tengo una opinión muy personal de cómo se dieron las cosas. Yo siento que Ernesto Gotti, como secretario del Consejo Municipal, su función era redactar el acta, porque en cualquier asociación o sociedad donde existe un presidente, que es una junta directiva, el secretario es el que levanta las actas. Yo no pretendo, mucho menos, sería algo muy osado de mi parte decir que Ernesto Gotti fue la únicamente que se le ocurrió hacer el acta de independencia.
Yo pienso que el Acta de Independencia fue un texto que fue el resultado de diversas personas que contribuyeron en el acta, tanto miembros del Consejo Municipal como miembros de personas ilustres que estuvieron dentro del movimiento separatista, dentro del cual estaba Carlos Mendoza. O sea, yo pienso que Carlos Mendoza tuvo que ver con la reacción, sin embargo no fue la única persona, fue un grupo de personas y luego esto se sintetizó y terminó siendo o resultando lo que es el acta de independencia, que fue levantado por la persona cuyo rol era de hacerlo, que era el secretario, que era el que... Entonces, todos los libros que atribuyen a la reacción a Carlos Mendoza fueron publicados mucho después de la muerte de él. Inclusive todos esos libros, ninguno dice que fue Carlos Mendoza solamente, mencionan a varias personas. Mendoza, Méndez, mencionan a Nicanor Villalaz, a creo que Octavio Méndez Perino, se me olvidó el nombre, pero ahorita lo busco, pero se me olvidó, o sea, mencionan a otras personas, inclusive hay registros de personas que pertenecieron al Consejo Municipal que mencionan que ellos se reunieron para discutir el acta, o sea, ellos participaron. Y hay un libro que publicó hace poco Juan Antonio Cardona, que se llama Voces de la Historia, donde hace un compendio de todos los discursos y los documentos de cada uno de los presidentes a lo largo de la historia. Y cuando él busca la información de la época de Carlos Mendoza, no existe ningún discurso, ni cuando murió Carlos Mendoza, ni una resolución de duelo que menciona que él redactó el acta. Es decir, si él hubiese hecho eso, habría quedado registrado en algún sitio, pero durante la época donde él estudió jamás se mencionó. Fueron libros después que mencionaron que él contribuyó y que se le encomendó José Agustín Arango, que era la cabecilla del movimiento separatista. Inclusive un recorte del periódico donde aparece el borrador famoso que se perdió en el 53, donde está Ramón Cantera, el presidente Ramón Cantera, con el borrador. Son 5 páginas gigantescas y luego el acta de independencia solamente son 3. O sea, claramente él trabajó en un borrador junto a otras personas y luego esto se condensó en el documento que es el acta de independencia. Entonces, esa es mi opinión. Y yo no quiero restarle ningún mérito al presidente Carlos Mendoza. Todo lo contrario, es una persona que yo admiro mucho, hizo mucho por el país, inclusive él defendió a Victoriano Lorenzo, contribuyó mucho el tema de las leyes en Panamá, la masonería, y él en vida jamás mencionó ese tema, ni ese tema se mencionó, fue un tema que salió después, mucho después de su muerte, y bueno, pues es lamentable. Sin embargo, también aclaro que tampoco pienso que Ernesto Gotti fue la única mente que creó el acta de independencia. Él como secretario la levantó, lo redactó. O sea, de lo que todos discutieron. Y ese básicamente, y es lo que la familia Gotti alega, simple y sencillamente, como secretario, él redactó el acta. Y en la Gaceta Oficial aparece secretario Ernesto Gotti. En el acta de independencia, la firma que aparece, Ernesto Gotti. Todas las fotos, Ernesto Gotti. Carlos Mendoza aparece. Eusebia Morales era la persona que también se me había olvidado. Eusebia Morales también en unos libros dice que a él también le encomendaron hacer el acta junto a Carlos Mendoza. Pero nadie está discutiendo, fue Eusebia Morales o Nicanor Villalaz. O sea, es Carlos Mendoza. Entonces, y en todos estos libros mencionan que fueron varias personas. Y eso es realmente lo que yo pienso que ocurrió en relación a ese tema, ¿no? Excelente. En verdad es muy interesante todo el tema que envuelve la historia, porque siento que también a la vez leer este libro tiene parte de ficción y tiene parte de realidad, pero es una manera diferente de llegarle a la historia y de interesarte en temas de la historia que realmente dabas por sentado o que nunca te detuviste a saber sobre ellos. El libro tiene muchos detalles que realmente yo desconocía, detalles que, bueno, dentro de lo ficticio de la historia, el autor recalca detalles que sí realmente son reales de nuestra parte de la historia, pues. Algunos sitios y monumentos también de nuestro Panamá, así como en el casco antiguo, donde se desarrolla mucho de la investigación y ya casi al final del libro. Voy a leerles un pedacito del prólogo solamente para que los lectores y todo el que escuche aquí el live o lo escuche después sepa de qué va el libro y cómo va la redacción de esta historia. Dice así:
Prólogo. El 3 de noviembre del 2001, día en que Panamá celebró los 98 años de su separación de Colombia, salió publicada una noticia relevante en el periódico panameño La Crítica, bajo el siguiente título: alegan que Gotti redactó Acta de Independencia. La misma trata sobre una polémica histórica que surgió en 1953 y aún sigue sin resolverse. Incluso lo más curioso es que, pese al paso de los años y la importancia del tema, muy pocos panameños han oído hablar al respecto. Y por ahí va la historia, pero pues no les voy a seguir leyendo, tengo que leerla. Porque este libro trata dos temas muy importantes. Uno, quién redactó el Acta de Independencia, dónde está y dónde está el acta real. Dos, el tema de lo que envuelve esa Acta de Independencia y el misterio de cómo se involucra la orden masónica en Panamá. Son dos temas muy importantes en este libro. Ahora, el tema de la masonería en nuestro país, saludos a todos los que se están conectando, casi siempre llega a ser como un tabú, un tema del que no se habla, del que no sabemos quiénes son, de que no sabemos sus funciones. Incluso se habla mucho del misterio que encierra este tema, pero ¿qué relación pudiste tener con ellos y qué tanto pudiste revelar sobre la orden en este libro? Bueno, mira, yo desde muy joven siempre me atrajo el tema de la masonería y a mí me costó mucho encontrar un libro que me pudiera dar aquella respuesta que estaba buscando. O sea, precisamente por lo que tú dices, porque hay mucho misterio, hay mucho prejuicio y la gente pues, obviamente tiene pues, mucha imaginación en cuanto al tema de la orden. Y los libros oficiales de la masonería son usualmente libros que son internos, que no son al público, y entonces obviamente ahí pues empieza un poco el tema de la confusión, ¿no? Yo en este libro, yo quise también dar a conocer parte de la información de la orden masónica, de lo que a mí me consta que es real, para aquellas personas que quizás tengan curiosidad de la orden, tengan una idea de qué se trata. Porque tú agarras un libro de masonería y te habla de unas cosas, te habla de la Atlántida, de la Lemuria extraterrestre, del Arca de la Alianza, o sea, unas cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, yo lo que hago es que con esta novela trato de hacer aquella novela que a mí me hubiese gustado leer cuando yo estaba comenzando en los pasos buscando información sobre la orden. Y no solamente habla sobre la orden, si te fijas, el libro comienza desde que la persona está afuera de la orden, o sea, de que es un profano, de que va a la entrevista, cómo llega a la orden masónica, cómo la aborda. Hay un capítulo donde menciona inclusive el proceso de iniciación del candidato y lo hago con mucho cuidado porque no revelo nada que pues, obviamente pueda ser considerado secreto y yo me valgo del recurso de que aquella persona está vendada y él solamente describe lo que siente. Sin embargo, todo ese preámbulo, ¿no? Antes de comenzar la ceremonia, él lo describe. Y luego lo que yo menciono, cuando él ya es masón, el personaje, es aquellas cosas que es difícil de explicar en un libro, pero por medio de la novela como tiene hechos que pasan y situaciones inverosímiles y cosas que no tienen explicación, eso me permite a mí explicar de qué se trata, de qué va un poco la orden masónica. Y yo constantemente menciono en la novela, nada es casual, todo es causal. Porque de repente pasa algo que tú no entiendes. Bueno, esas son cosas que aquellas personas que entran en estos grupos, como la masonería, rosacrucismo, Wicca, no sé, como lo quieran llamar, comienzan a experimentar en su vida y a ellos les cuesta explicarla a la gente, porque la gente no te entiende. Entonces, en la novela, yo trato de dar a conocer de qué se trata esa experiencia cuando entran a la orden. Y además de eso, como en cualquier grupo, hay personas que te ayudan, hay otras que no necesariamente te ayudan, hay otras que te pueden manipular, otras personas que son muy sabios. Todo eso lo tengo en la novela. Tengo personas que quieren entrar a la orden por hacer contacto, por política, hay otros por poder, hay otros por poder. Todo eso lo menciono en la novela. Y eso no es un libro que tú vas a encontrar, una información que tú no vas a encontrar en cualquier libro de masonería, no te hablan de eso, pero eso es la realidad. Hablo inclusive de cómo inició la masonería moderna, en un capítulo donde están compartiendo los jóvenes masonas con un maestro muy sabio,
y menciono algo que es real, así comenzó, porque hay tanta división en la masonería, todo eso lo menciono. Y además de eso menciono obviamente los sitios que solían ser templos masónicos en Panamá y que actualmente existen y la gente no sabe. Tú mencionas que de repente era muy polémico el tema de la orden. Mira qué curioso, en mis investigaciones, yo fui a la biblioteca Roberto de Fecciari, que de paso, el que pueda pasar, se lo recomiendo. Lo malo que el horario es un poco complicado, de lunes a viernes hasta las 3 no es fácil llegar, pero tienen una base de datos, inclusive digital, de mucha información de la época del canal francés, de los norteamericanos y las Smithsonian, y me encontré con un directorio telefónico del 20 y algo, que tenía la lista de las personas en Panamá, donde trabajaban, si estaban en el Club Unión y si eran masones, de qué logia eran. O sea, se dice que hubo una época que en Panamá hubo un per cápita de la mayor cantidad de personas que pertenecían a la orden masónica, porque había gente de todos lados que llegaban a Panamá. Hay un libro que se llama Masons and the Panama Canal, en el 14 que se publicó, que es un libro donde en la primera página sale Roosevelt ahí, y sale la logia donde se inició, y salen todos los masones que participaron en la construcción del canal. Y los fondos del canal se utilizaron para hacer los templos americanos que actualmente están en la zona del canal. Entonces, hay muchas cosas. Además de las logias regulares, aquí hubieron orientes de Massachusetts, de Texas, vinieron influencias de Francia, de Escocia, de España. Eso tú no lo ves en otros países, que fue lo que me impresionó tanto. Y yo ahora me he encontrado que he encontrado logias chinas, logias afrodescendientes, hay logias paramasónicas que son judías, hay logias que son femeninas, y entonces, ¿qué pasa? Muchas personas que son masones, y eso obviamente no es una crítica, sin embargo, siento que es una carencia nuestra. Aquellos que entran a la orden masónica solamente ven lo que les rodea. O sea, lo que les rodea solamente le hablan de eso. Y no saben que hay una historia afuera inmensa, pero nadie se los habla porque obviamente ellos son irregulares y no hablamos de eso no vale la pena mencionarlo, pero es parte de la historia de nuestro país. Hubo una época donde en Panamá nosotros, los americanos, mejor dicho, tenían las mismas políticas que tenían los americanos, donde no permitían afrodescendientes. Todos recuerdan el tema del canal, el Silver Roll, el Golden Roll, o sea, estaba totalmente separado. Y esos afrodescendientes tuvieron que iniciarse a otras logias. Algunos tuvieron suerte en otras logias regulares y otros tuvieron que iniciarse en logias que ahora le llaman irregulares, que entraron por Jamaica, por el Caribe, y por eso muchas de ellas iniciaron en Colón. Y actualmente algunas se le denominan logias mecánicas. Pero hubo una época donde no existía el seguro social, donde esos lugares hacían el trabajo del seguro social o de inclusive como si fueran sitios de apoyo, de ayuda en la comunidad porque no existía. Inclusive era una especie de cooperativa también. Y mucha gente no lo sabe. Entonces, claro, eso se ha perdido mucho, pero eso tiene mucho que ver con la historia de nuestro país. Hubieron logias chinas también, algunas activas que tienen otra línea. Bueno, es decir, hay una gran variedad en el tema de la masonería que yo pienso que, bueno, también esa realidad hacer el libro y tocar, obviamente, la orden masónica, porque pienso que merecíamos una novela donde profundizáramos más, porque Panamá tiene una gran historia relacionada con la masonería, ¿no? Así es muy interesante todos los datos que nos ha dado sobre el tema de la masonería. Y es que en el libro, sí, tal como lo menciona, habla mucho sobre estos temas, habla sobre las promesas, los ritos, el vestuario, los ágapes, las jerarquías, los orígenes de la masonería. Hay dos teorías sobre los orígenes de la masonería según el libro de los secretos del acta. Y todos esos temas históricos los puedes saber leyendo el libro. Saludos a Héctor Pérez Portillo, Libros Panamá, Cuéntame una de miedo, Rosela, la escritora Carolina Duarte, que también está por ahí, nos manda saludos. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias. Amando su palabra, también gracias por seguirme. Más gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en un poquito de detrás de las páginas del libro Los Secretos del Acta, una historia de ficción y de investigación de un escritor panameño, Amílcar Gothic, hoy 28 de noviembre.
antes que se nos pasara el mes de la patria, porque realmente, pues como estamos hablando del acta de independencia firmada el 3 de noviembre, pues entonces era muy importante destacar esta obra en el mes de noviembre y hablar sobre escritores panameños y sus obras también. ¿Cómo ha sido, Amílcar, la percepción que has tenido de los lectores de los secretos del acta y la percepción de la misma comunidad de la orden masónica? Bueno, mira, en general pienso que el libro ha sido bien recibido. He tenido la suerte de recibir buenos comentarios. Gran parte de mis lectores son masones que se han contactado conmigo, inclusive hasta ahora no he conocido o no he hablado con ningún masón que me haya dado algún comentario negativo o que no le haya gustado algo que haya leído. Inclusive, es lo contrario, me dicen, oye, debiste haber puesto más cosas, debiste haber hecho esto y lo otro. Y digo, no, o sea, con calma. Es todo lo contrario, o sea, sí la he entusiasmado, inclusive me ha pasado que he tenido comentarios de masones que me dicen, oye, cuando leo esto me transporto a cuando me inicié. O sea, pareciera que estuviera leyendo lo que yo viví, no al inicio. Porque las bromas que dicen en la novela son las mismas bromas que se dicen. O sea que es muy real y eso es lo que también le quiero dejar a aquellas personas que tienen interés de repente en la orden, que bueno, que este libro también les presenta un punto de vista distinto para que tengan una idea de qué se trata un poco. También lo que trato de rescatar es que si te fijas, pues yo mencioné que en la orden existe de todo, como en cualquier grupo. Para mí también era muy importante que estuviese claro la camaradería y la hermandad y la relación entre Roberto y Antonio, porque eso es algo que precisamente se fortalece, nace ahí, y asimismo hay muchas personas que llegan a conocer grandes amigos, grandes hermanos dentro de la masonería, porque también eso viene la orden. Entonces, también por eso es importante la relación que tiene Roberto y Antonio. Son como el arquetipo de los hermanos, que son hermanos a pesar de que son diferentes madres, sin embargo, tienen un vínculo por el juramento que jamás puede romperse. Y eso es muy bonito para mí, porque una persona no lee la masonería como muy solitario, muy allá, pero cuando tú la aterrizas y tú muestras la relación entre un hermano y el otro, ya tú ves que ya entiendo de qué se trata. Entonces eso es lo que también quería hacer con Antonio y Roberto. Y es que la masonería es como, y esto no sé cómo lo puede tomar alguno, pero es como estar en la mafia. O sea, tú entras en la mafia, pero nunca sales. O sea, tú haces un juramento de masonería y no es que hagas un juramento para salir. Es decir, tú dejas de asistir o estar en reuniones, pero tú mueres siendo masón. Es decir, eso es algo que te queda toda la vida. Entonces, un poco de eso también lo quise tratar de transmitir en la novela y hice lo posible por transmitirlo, ¿no? Así es, sí. Y de verdad que lo hace muy interesante este tema y realmente la combinación de estos dos temas, ¿no? El misterio que se enlaza detrás de quién firmó el acta de independencia y el tema de la orden masónica en nuestro país. Cuéntanos un poquito sobre las imágenes. A mí me captó mucho la atención el tema de todas las imágenes que tiene el libro al inicio y al final tiene también reales, son fotos reales del autor y también sobre la portada y todos los simbolismos que encierra. Bueno, las imágenes definitivamente eran imágenes que tenían que ser tal cual porque eran parte de las pistas, ¿no? Ellos tienen que ir a la ciudad de Panamá a buscar una información en ciertos lugares y obviamente tengo imágenes al final relacionadas con ciertos personajes importantes que aparecen en la trama. De la portada yo la hice a mano, yo tenía una idea, yo quería visualmente, o sea, algo muy específico, quería las dos columnas, quería obviamente el gesto, los ojos vendados, porque al inicio de la ceremonia está vendado, los dos personajes, o sea, mucho simbolismo obviamente porque era parte de la trama, relacionada con la trama. Obviamente está la cruz de Constantinopla, la cruz la cristiana y la escuadra del compás, porque el antagonista de la novela forma parte de un grupo, una extrema religiosa, que son los Caballeros de Colón, también lo tengo ahí. Menciono los Caballeros de Colón también, que by the way es otra orden que poca gente conoce, que sorprende que mucha gente no las conoce, y son reales y están en Panamá. Igual, no son
malas personas, o sea, tampoco digo que son buenos y que esto no es y que estos son buenos o malos. Ahí el que lee la novela ve que hay muchas cosas y circunstancias, ¿no? Y cosas que pasan y eso. Entonces, que no hay que generalizar, pero también lo menciono. Y bueno, la foto, las imágenes, es más que todo es para darle mayor experiencia al lector, darle un poquito más por lo que está obteniendo, o sea, que se lleve con algo que sea contundente, ¿no? La imagen y la foto. Inclusive cuando yo estaba haciendo la novela y estuve hablando con personas para el tema de la edición y la revisión, me acuerdo que un escritor me dijo y que una de las críticas fue que en las novelas no se estiraban en las fotos, las imágenes. Y yo le dije, pero no sé, yo no sé qué se estila, yo sé lo que yo quiero hacer y esto quiero hacerlo muy particular y tiene que tener imágenes, tiene que tener ese impacto, ese, Hacer histórico, exacto. Exacto, entonces yo lo puse y yo dije, no, eso tiene que ir, o sea, porque es parte de la experiencia, no es lo chévere de la experiencia. Sí, por aquí está también un certificado entregado al autor por el secretario general del Consejo Municipal, donde confirma que Ernesto J. Gotti fue el encargado de redactar el acta de independencia. Así es. Todos los datos que tiene esta novela. La verdad, a mí me ha gustado muchísimo leerla. Eso fue real. ¿Cómo? Sí, y aquí también está el artículo de la crítica que les hablé hace un ratito en el prólogo. En la Universidad de Panamá, la Biblioteca Nacional no lo tenía. Así es. A mí me gusta mucho la historia, de verdad. Felicidades por la historia, por la trama, Gracias. por encerrar al lector desde el inicio, por querer saber más y más. Creo que en cierta parte de la trama uno sabía como que yo creo que va a pasar esto, pero necesito saber cómo va a pasar y qué va a pasar, qué es lo que van a hacer. El final también muy bueno. Y como te dije, las imágenes... Tú has leído muchos libros, Flor. Tú sabes que al final hay un twist que no lo vamos a decir. Exacto. ¿Tú esperabas ese twist o te agarró de sorpresa? A mí me agarró de sorpresa. Okay, eso es lo que quería saber. Pero sí sabía que la causa, sí sabía que la causa, lo que le estaban haciendo al protagonista, sí, porque algo no me cuadraba ahí tampoco. Y creo que a él mismo algo no le cuadraba cuando le dijeron, pero creo que se sintió impulsado por ese deseo de investigar, de saber, de llegar al final. No voy a decir mucho. Excelente. No quiero decir spoiler en la historia, pero... Te sorprendí entonces. Sí, en verdad muy buena. Recomiendo mucho el libro de los secretos del acta. De verdad que lo recomiendo mucho. Y ustedes saben muy bien que yo cuando recomiendo libros es porque en verdad me gustan. Así que por ahí voy a estar subiendo el feedback, la biografía del libro en mis redes sociales. Y también voy a estar haciendo algunas consultas sobre esto. Un poquito ya nos habías dicho al inicio que la construcción de los personajes sí está basada en personajes reales. Sobre Antonio y sobre Roberto, bueno, que son los personajes más importantes de la trama. Bueno, sí, Antonio pues se basa mucho en su servidor, obviamente, y Roberto es una persona que conozco, no sé qué más decirte. Muy jocoso, Roberto. Sí, muy jocoso. Sí, y cuéntanos ahora qué sigue después de Los secretos del acta, tu la publicación como autor panameño. Bueno, ¿En qué está trabajando Amílcar? Yo comencé a escribir, no es una continuación directa, sin embargo una historia que también tiene a los mismos protagonistas, a Roberto y a Antonio, así que si les gustaron esos personajes, en esta historia van a volver a encontrarse con ellos en otro momento de su vida, en otras situaciones. Casualmente estoy escribiendo un libro que se va a llamar preliminarmente El amanecer de Llanos y va a ser también una búsqueda de información en la ciudad de Panamá. Igual voy a incluir fotos, imágenes. Voy a incluir aquí bunkers relacionados con los norteamericanos. Voy a agregar personajes protagónicos femeninos que fueron las críticas que me dio mi esposa, así que tiene protagonistas. Sí, son puros masones, o sea, es diferente. La madre de Antonio nada. La madre de Antonio es la única, pero bueno, en esta novela que se va a llamar El amanecer de Llanos, van a tener dos personajes femeninos
vamos a tener a Antonio y Roberto y va a ser muy interesante porque parte de la mitad de la novela Antonio va a estar con un personaje femenino y Roberto con otro, así que van a ver la dinámica de ellos separados con otras personas, que es muy interesante. Te puedes imaginar Roberto cómo va a manejarse, que él es muy particular. Sí. Y luego al final se unen los cuatro y termina básicamente en la última fase. Y en esta novela voy a mencionar más información de la masonería, pero esta vez voy a profundizar en lo que es la masonería irregular, que son aquellas cosas que lastimosamente no están en libros y para mí es wow. Hace poco me reuní con alguien que no voy a decir el nombre, que formó parte muy importante en mi vida, hablando de la novela. El señor tiene como 90 años, más que todo porque no sé si él quiere que esta información salga a la luz, pero bueno, el tema es que me dijo, tú sabes que yo me inicié como masón en una logia por Caledonia cuando era niño, y me empieza a narrar todo lo que fue la ceremonia, y eso me lleva a confirmar lo que yo ya sé y sospecho, que en muchos de estos barrios populares en los 20 de afrodescendientes, la masonería irregular era tan popular que hasta de niños lo llevaban. Y él me hablaba que hay una ceremonia que llevan a cabo que le llaman The Last Walk, que cuando moría una persona se moría, el muerto lo llevaban y lo hacían caminar y con una trompeta la sonaban a medianoche, y que cuando sonaba la trompeta le decían ahí no salgan, pero eso es parte de la historia, creo ya, de nuestro país, de la masonería irregular. Y aquí hay historia de información de logias irregulares que se crearon, que estuvieron en Boca del Toro con las bananeras, en Río Abajo, muchas todavía están operando, otras pocas, ahí en Colón. Entonces, en el Amanecer de Llanos, yo voy a hablar de esas logias, de la historia, que ya sea que nadie lo escriba en un libro, porque no es la historia oficial de la masonería. Exacto. Igual es parte de la historia de nuestro país, va a quedar en mi novela, y el día de mañana cualquiera que quiera información puede leerla y va a rescatar, así como los secretos de la información, porque se lo debemos a la gente, se lo debemos a ellos, y no podemos simple y sencillamente olvidarlos porque no son oficiales. O sea, ellos se crearon precisamente porque hubo una época de la historia porque hubo mucha discriminación social, racial. Ellos tuvieron que crear estas logias y muchas de ellas siguieron. Y como te mencioné, en una época donde no existía seguro social, no existía la ayuda financiera del gobierno, ellos eran los que apoyaban a las comunidades en esas áreas. Entonces, anyways, voy a hablar sobre las bases militares, búnkeres norteamericanos, voy a hablar sobre la masonería irregular, y voy a tener a dos personajes femeninos. Esto en el Amanecer de Llano, casualmente estaba subiendo mucho material de cosas que he investigado. Hace poco subí en mis redes sociales de Instagram un video sobre un túnel en el Cerro Ancón que va a aparecer también en la novela El Amanecer de Llanos, que actualmente existe. Y entonces tomé el video de la puerta del lugar donde es la parte trasera, y hay un búnker donde está ahorita mismo reuniéndose el Consejo de Seguridad. Y en el gobierno de Martinelli ellos arreglaron el túnel, lo renovaron, entonces lo habilitaron. Entonces yo subo videos de eso. También subí un video sobre una investigación que hice en el Parque Metropolitano del Castillo. Ese lugar también va a estar en el Amanecer de Llanos. También lo voy a mencionar, igual que fotos. Y bueno, voy a tratar de agregar otros lugares, ¿no? Voy a hablar de Amador, voy a hablar de Fort Sherman y otros lugares que son sorpresas, ¿no? Y al final voy a dar a conocer un complot, un plan que estuvo muy cerca de atacar el canal de Panamá, que nosotros no conocemos. O sea, un complot muy cercano y estuvo organizado y orquestado para desestabilizar el canal de Panamá en una época y muy poca gente lo sabe. Entonces, eso va a aparecer en el Amanecer de Llano junto a todas estas cosas. O sea, yo no sé cómo va a hacer, voy a meter todo ese material, mucho chorizo ahí, pero va a estar ahí, se lo aseguro que va a estar ahí, créeme que va a tener sentido. Voy por el capítulo, voy por la página 90 y algo, así que vamos poco a poco. El próximo capítulo, todos los protagonistas tienen que tomar el tren a Colón, así que tengo que ir para la estación del tren para ver un poco el lugar y todo, y para agregar más detalles.
Pero bueno, hasta eso lo vamos a mencionar ahí, ¿no? Exacto, a mí me parece muy interesante que estos temas, como te había comentado al inicio, son historias ficticias, son literatura, pero tienen cierto tema de histórico, investigativo, datos de la historia que nosotros, pues como te había dicho, desconocíamos totalmente. Y que leyendo los libros es que te das cuenta, oye, me llama la atención esto, nunca lo había visto de esta manera, nunca había visto esto en este lugar, etcétera. Y también el punto de la construcción de la obra, porque si vemos en el siguiente libro que vas a tener, pues sí, es una historia ficticia, pero también es una oportunidad tuya para documentar algo de la historia y eso representa un valor agregado para esa obra. Eh, Vamos a saludar un poco a las personas porque se me están acumulando. Gracias por estar todos aquí. A la escritora Marian Ruiz, Casa Lecturas, Esteban Ripoll, Cigarruista, Héctor Pérez, al escritor, al escritor J. Ramonet, gracias por estar. Señora Rosela nos dice saludos a Milcar, el escritor René. Así es, sueños que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Rosela González nos dice, a mí me invitaron a formar parte de una logia masónica, solo fui a la presentación de la logia. René Escritor nos dice, saludos amigos. Ani Boca nos pregunta, ¿piensan en escribir en una segunda parte? Bueno, ya creo que ya nos comentó el autor que sí. No es una secuela directa, pero una novela que sigue independiente, pero sigue básicamente con 4 y los mismos protagonistas. Ajá. Ni Jun nos saluda también. Rosela nos dice, sí, las 2 columnas masónicas del templo de Salomón. Exacto, lo que sale aquí en la portada de la historia, que es muy simbólica. Cuéntame una de miedo, me dicen, me recordó las imágenes y simbologías que usa el autor Dan Brown en sus libros, sí. De hecho, hace una cita a Dan Brown en la parte de atrás de la portada del libro. Así es. Y por aquí nos saluda N Letras, besos lunáticos, gracias por estar con nosotros, Elena, Noni, Mario. Saludos al escritor Jonathan Córdoba de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Oriel, saludos, Ricky Gongar, hermano Troy, Carolina nos dice interesante Amilcar, así es, y a la reciente escritora Wendy Barzallo por acompañarnos aquí. De verdad a mí me pareció muy interesante conversar contigo sobre el libro Los secretos del acta, y más que conversar del libro es conversar también de historia, conversar del acta de independencia y conversar de este tema de la orden masónica en nuestro país, que realmente pues es un punto muy interesante. Cuéntanos, Amilcar, dónde están disponibles los puntos de venta de Los secretos del acta. Claro que sí, Los secretos del acta en línea en Amazon, en Apple Books, autoresescritores.com, si viven fuera de Panamá y quieren una copia impresa, autoresescritores.com, si no me equivoco. En Panamá, en Rivesmith, Hombres de la Mancha y Librería Portobelo. También sí, básicamente son lugares donde se pueden encontrar autoreseditores.com, disculpa, autores editores para los que viven en Colombia. Y bueno, Amazon, Apple Books de Apple, Rivesmith, Hombre de la Mancha y Librería Portobelo. Pero no se me queda nadie. Wow, entonces tienen bastantes puntos de venta, así que no tienen excusa para conseguir su ejemplar de Los secretos del acta. Incluso para aquellos lectores que les encanta que el libro sea autografiado, ya lo saben, también pueden conocer al escritor y tener el libro autografiado. En las cuentas de, voy a colgarlo aquí, Los secretos del acta, y Amilcar Gotti, voy a colgar cuando guarde el live las cuentas del escritor para que lo vayan a seguir, para que vean todo el material que le está subiendo, para que conozcan un poquito más de cerca la construcción de la segunda parte, que ya nos dijo que no es una secuela como tal, pero sí, y también para que conozcan más detalles y feedback sobre Los secretos del acta y sus lectores. Por aquí nos dicen, ok, Ani Boca, muchas gracias por su tiempo e investigación sobre estos temas que tanto nos deben interesar. Gracias a ustedes por el interés. Muchísimas gracias. Y Rosela nos dice, me interesan todos estos temas diferentes. Exacto. Una novela totalmente distinta, histórica, con mucho dato investigativo de parte del autor. De verdad muy recomendada, Los secretos del acta. Saludos a Héctor, Jinetes de Tinta, que está por ahí con nosotros. Y bueno, esto ha sido un poco de lo que es
nuestro programita de Detrás de las Páginas de hoy. Estamos detrás de las páginas del libro de los secretos del acta con el escritor Amílcar Gotti, un escritor panameño. Y pues esperamos que les haya gustado muchísimo este live. En lo personal, a mí me gustó mucho conocer un poquito más de este libro, que una vez más les digo, yo lo recomiendo muchísimo. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron conectándose, los que estuvieron mandando sus saluditos, sus preguntas, sus feedback sobre el libro y también sus preguntitas para el autor. Gracias, Amílcar, por el espacio, por compartir con nosotros. De verdad que ha sido un placer tenerte por acá. Gracias a ti por la invitación y muchas gracias a tu público. Y bueno, pueden contactarme y a la orden cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias. Saludos, buenas noches a todos. Será hasta la próxima de Detrás de las Páginas.